Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y me complace darles la más cordial bienvenida. El caso de Venezuela refleja claramente lo que ocurre actualmente en el mundo y en la región latinoamericana. Estados Unidos no ha podido decidir la suerte de este país, como tampoco ha podido decidir el curso de la guerra en Ucrania o trazar las pautas en Oriente Medio, para poner solo un par de ejemplos. Y eso que Maduro claramente ha perdido la batalla de la opinión pública en una región en la que siempre ha impuesto su voluntad con relativa facilidad. La oposición ha lanzado un reto al cual el gobierno de Maduro no ha podido responder satisfactoriamente: que se presenten las actas de votaciones. De haber ganado legítimamente las pasadas elecciones, satisfacer esa exigencia no tendría mayor inconveniente. Y si fuera cierto lo que dice el gobierno, que las actas presentadas por la oposición para justificar sus demandas fueron falsificadas, bastaría con mostrar las actas originales para que quedara demostrado el delito de falsificación. Ahora, ¿por qué ha sido imposible aislar totalmente al gobierno de Maduro y encontrar una fórmula que lo obligue a respetar las reglas del juego democrático? El instrumento regional que pudiera ser el más efectivo para presionar a Maduro, la OEA, Organización de Estados Americanos, carece de autoridad moral. Es una organización controlada por Estados Unidos que no se ha destacado por su defensa de los valores democráticos. Al contrario, en muchas ocasiones se usó para atacar gobiernos legítimos y apañar las injerencias de Estados Unidos. Yo creo que los ejemplos sobran. Es por eso que la OEA, en ese organismo regional, no se pudo aprobar una resolución condenando al gobierno de Maduro. Ese pasado todavía pesa mucho en la región, porque hay prácticas en el presente que lo recuerdan constantemente. El uso de la Carta Democrática de la OEA contra Venezuela sería imposible de lograr. Y eso no es un arma que pudiera blandirse contra Maduro. Los gobiernos de la región se cuidan y marcan distancia con la política de Estados Unidos, que siempre ha querido imponer su voluntad y no siempre de manera democrática. Los gobiernos progresistas de América Latina también han marcado distancia del gobierno de Maduro, cuidándose de no ser un instrumento de Estados Unidos. Lula, por ejemplo, criticó a Maduro por su manejo de la disputa con Guyana, que quiso utilizar con fines electorales. También criticó la inhabilitación de dos dirigentes opositores propuestos para encabezar su boleta electoral, la boleta electoral de la oposición, y le criticó también su afirmación de que si el oficialismo ganaba las elecciones, habría un baño de sangre en Venezuela. Brasil, México, Colombia se han negado a reconocer a Maduro como ganador. Han pedido que se presenten las actas. Son gobiernos de izquierda, producto de elecciones libres y sin cuestionamiento a su legitimidad. Saben que Venezuela es un ejemplo negativo que afecta a la izquierda latinoamericana y han querido marcar distancia. Además, lo que está en juego en Venezuela no es una cuestión ideológica. La izquierda siempre ha reclamado respeto a la autodeterminación de los pueblos. Es un derecho que no se puede conculcar bajo la bandera de la lucha contra el imperialismo. Brasil, en Colombia también hay una oposición fuerte de derecha. Lo mismo se puede decir en Chile, cuyo gobierno tilda a Maduro de ser un dictador, aunque esa posición no la comparten algunos partidos que integran
la coalición que gobierna en ese país. En Chile la derecha hoy es mayoría. Bolivia tiene un gobierno que es el producto de elecciones libres, pero ha reconocido el triunfo de Maduro. Y eso tiene mucho que ver, entiendo yo, con la realidad del gobierno de Luis Arce, que tiene una disputa por el poder con Evo Morales. Allí hay entonces una competencia por el liderazgo del sector progresista. Además, está muy fresco en la memoria de los bolivianos el golpe de Estado que se produjo en ese país con el respaldo de la OEA, acompañado de una violenta represión por parte del gobierno que encabezó interinamente Yanine Áñez. Cuba y Nicaragua, con gobiernos cuestionados por no ser el producto de elecciones libres, han apoyado sin reservas a Maduro. China, Rusia e Irán también han apoyado a Maduro. Estos son países que ven a Venezuela desde la óptica de sus rivalidades con Estados Unidos. Estados Unidos, por ejemplo, suministra armas a la isla de Taiwán, que China reclama como parte de su territorio. Estados Unidos también ha declarado a China como su principal adversario estratégico y apoya a Ucrania actualmente en guerra con Rusia. Irán está bajo sanciones de Estados Unidos y es su principal adversario en Oriente Medio. Estos países no van a abandonar a un aliado así por así. Estados Unidos tiene aliados que son igualmente poco democráticos o que no son democráticos para nada, donde no se celebran siquiera elecciones. La situación de Venezuela, por razones obvias, ni siquiera se ha planteado a la consideración del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esa tampoco es una vía de solución. Una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, nadie siquiera se la plantea. En el contexto mundial y regional sería totalmente improcedente y obviamente no tendría suficiente apoyo. Las sanciones no han doblegado tampoco al gobierno de Nicolás Maduro, que tiene el control de absolutamente todas las instituciones, la justicia, las Fuerzas Armadas, el órgano legislativo, absolutamente todo. Y aunque las sanciones le han hecho mella a la economía, tuvieron un efecto no deseado, como sabemos. El flujo migratorio que ha afectado a Estados Unidos. Reconocer un gobierno de la oposición es un camino que ya se aprobó en Venezuela. Tampoco funcionaría. Estados Unidos, por lo antes expuesto, ha flexibilizado entonces su posición y ha abierto las puertas al diálogo con Maduro. Y eso lo ha estado estimulando a través de terceros países. Pero el régimen de Maduro ha evadido esa vía de solución, ayudado por una oposición con posiciones inflexibles. Bueno, Estados Unidos y aliados se han quedado aparentemente sin municiones frente a un Nicolás Maduro que se aferra al poder.